Muy buenos días para todos los asistentes a esta conferencia del ciclo de conferencias Maestro Eufrasio Bernal Dufón. Bueno, entonces hoy les quiero contar que la conferencista es la doctora Laura Rincón Gamba. Ella es profesora de la Universidad Externado de Colombia. Después le hago la correspondiente presentación. Y ella, junto con un grupo de profesores de la Universidad Externado de Colombia, nos han colaborado en las conferencias de todo este mes de abril. Este mes de abril, por lo de la Semana Santa, pues apenas va a tener 3 conferencias, pero muy buenas conferencias. La conferencista del día de hoy en este ciclo de conferencias es la doctora Laura Rincón Gamba. Ella es geógrafa de la Universidad Nacional de Colombia. Es magíster en Economía Social de la Universidad Nacional General de Sarmiento de Buenos Aires, Argentina. Es docente investigadora del programa de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. Es integrante del área de estudio de población y demografía del Centro de Investigación en Dinámica Social de la Universidad Externado de Colombia. Ella tiene vasta experiencia académica en estudios sobre multiculturalismo, la economía social y los procesos electorales en Colombia. El tema de su conferencia para hoy es acceso a puestos de votación en la ruralidad colombiana. Yo le doy un sincero saludo de bienvenida y de felicitación por seguramente su conferencia va a ser muy brillante y muy útil y muy oportuna. Y le doy el abrazo cariñoso a todos los profesores de esa universidad que nos han colaborado mucho en nuestra labor de conocimiento de la geografía nacional, que es nuestra misión principal de Sociedad Geográfica de Colombia. Bienvenida, doctora Laura, y entonces adelante con su conferencia. Bueno, muy buenos días a todas y a todos los que están aquí presentes. En principio, pues un agradecimiento grande al coronel por la invitación. Y tal como le comentaba ahorita, pues es un gusto para mí poder estar presente acá, presentar este trabajo en este escenario, en el marco de estas jornadas tan interesantes e importantes para la geografía colombiana y en general para la sociedad colombiana. Estas jornadas que viene organizando la Sociedad Geográfica hace un buen tiempo. Además, como le comentaba también, pues guardo un aprecio muy especial por la Sociedad Geográfica y en especial un recuerdo por el doctor Eufrasio Bernal, que en su momento se interesó en varios de los proyectos de investigación que veníamos realizando desde el programa de geografía en el externado. Tanto así que gracias a su confianza y a su buena disposición logramos firmar un convenio que nos ha permitido pues establecer un vínculo con la Sociedad Geográfica importante. Varios de nuestros estudiantes han hecho sus pasantías en la sociedad y hemos realizado algunos proyectos en conjunto. Así que bueno, es muy grato estar acá. Y bueno, compartir con ustedes este trabajo. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, el trabajo que les voy a presentar hoy corresponde a algunos de los resultados de un proyecto de investigación que venimos realizando desde el 2017, de manera un poco lenta y a veces digamos que sin una continuidad permanente desde el programa de geografía de la Universidad Externado, junto con el profesor Carlos Augusto Sánchez, que debe estar por ahí conectado también. Y también ha sido un trabajo que ha tenido el apoyo de la Misión de Observación Electoral, la MOE. Creemos que tenemos una información valiosa que hemos ido recopilando. Aquí les vamos a mostrar algo de esto, pero lo cierto es que es un proyecto que seguimos trabajando
Todavía tenemos mucha información para actualizar, analizar, así que es un proyecto que sigue en desarrollo. Así que todavía tenemos muchas preguntas que vamos también a compartir con ustedes. El proyecto se llama Participación Electoral y Dificultad de Acceso a los Puestos de Votación en la Población Rural de Colombia, y surge en el marco de la firma de los Acuerdos de Paz del 2016 y concretamente motivados por el segundo punto del acuerdo, que se titula Participación Política, Apertura Democrática para Construir la Paz. En ese punto del acuerdo se reconoce la necesidad de mejorar las condiciones de accesibilidad a los puestos de votación en las zonas rurales del país, con la intención de incentivar la participación electoral del campesinado y con esto ampliar un poco los márgenes de la democracia. Concretamente en ese punto, en la sección 2.3, se habla de la promoción de la participación electoral y textualmente se dice que es necesario adoptar mecanismos para facilitar el acceso a los puestos de votación de las comunidades que habitan en zonas alejadas y dispersas. Entonces esto, digamos que nos inspiró en buena medida, y también a partir de la comunicación que teníamos en aquel momento con la misión de observación electoral, quedó clara la necesidad de realizar un diagnóstico sobre este problema de la accesibilidad a puestos de votación en zonas rurales del país, dado que no existía un diagnóstico muy claro, y por eso nos embarcamos en este proyecto. Hasta ahora lo que se sabía, pues, es que en ciertas zonas rurales del país la gente no va a votar, entre otras cosas, por la dificultad de desplazarse de su lugar de residencia al puesto de votación, por los altos costos que eso implica. Eso, digamos, era como una afirmación que se sabe, que sabíamos, pero como digo, no existía un diagnóstico muy claro sobre ese problema. Entonces, este proyecto ha tenido 3 etapas. Los resultados de cada una de estas etapas han sido publicados en los libros de la misión de observación electoral, que se llaman Mapas y Factores de Riesgo Electoral. Un primer artículo fue el del 2018, que ustedes ven ahí el título, se llamó Ausentismo y Accesibilidad Espacial Electoral, una propuesta para una medición municipal e intermunicipal en Colombia. Al siguiente año, en el 2019, escribimos otro artículo con Carlos sobre la dificultad de acceso a los puestos de votación en las zonas rurales de algunos municipios de Colombia. Y este año salió el último artículo que se llamó Participación Electoral y Acceso Espacial a Puestos de Votación en la Ruralidad Colombiana. Y les vamos a mostrar un poco los resultados de cada uno de estas etapas, digamos, que ha tenido el proyecto. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue definir un marco conceptual muy básico, digamos, sobre nociones claves como el abstencionismo y el ausentismo electorales, el ausentismo electoral por factores geográficos y el ausentismo electoral por el factor distancia, y el concepto de accesibilidad espacial electoral. Luego de eso planteamos una propuesta metodológica para sacar un índice de accesibilidad espacial electoral rural, municipal e intramunicipal o veredal en Colombia. Y bueno, voy a explicar un poco todo esto, en qué consistió. Entonces, pues tal como se indica ahí, el abstencionismo electoral refiere al conjunto de ciudadanos que no ejercen el derecho al voto, estando capacitados para votar por razones voluntarias
y sin mediar una restricción externa. Mientras que el ausentismo electoral es el conjunto de ciudadanos que no ejercen el derecho al voto, estando capacitados para hacerlo por factores restrictivos que impiden ejercer el derecho al voto, aún queriendo votar. Y aquí pueden haber factores como la violencia, los costos de transporte, la lejanía, el clima, las enfermedades o cualquier otro factor externo que le impide a la gente ir a votar queriendo hacerlo. En este proyecto nos interesa más que digamos, más el ausentismo electoral, excluyendo el abstencionismo, dado que nos interesa conocer los factores del contexto, si se quiere, que le impiden a la gente ir a votar, aún queriendo hacerlo. Y en particular, el factor asociado a los costos de desplazamiento. Por eso no tomamos aquí en cuenta mucho el abstencionismo, que como se dieron cuenta, el abstencionismo hace referencia a las personas que voluntariamente deciden no votar. Bien. Entonces el ausentismo electoral también como que lo interpretamos de dos maneras, lo definimos de dos maneras. Está el ausentismo electoral por factores geográficos, y esto lo definimos como el conjunto de ciudadanos que no ejercen el derecho al voto por aspectos geográficos que impiden el acceso a los puestos de votación, como puede ser las condiciones climáticas, topográficas, riesgos o amenazas naturales, y también aspectos socioculturales del territorio, como por ejemplo las redes de parentesco que definen sentidos de pertenencia territorial que trascienden los límites político-administrativos, o las condiciones de violencia. Eso sería, digamos, el ausentismo electoral por factores geográficos, frente al ausentismo electoral por el factor distancia en particular, o también lo denominamos como ausentismo por accesibilidad espacial. Y este es el conjunto de ciudadanos que no ejercen el derecho al voto, básicamente por los costos de transporte entre el puesto de votación y el lugar de residencia. Asumiendo que esa es la variable fundamental, el costo de transporte, que hace que la gente no vaya a votar. Digamos que aunque lo más interesante sería poder hacer un estudio de ese ausentismo electoral por los factores geográficos que mencionamos anteriormente, que pues es mucho más complejo y abarcaría muchas variables geográficas para entender por qué la gente en las zonas rurales no va a los puestos de votación. Este trabajo en realidad se ciñe al ausentismo electoral por distancia. Es decir, que nos hemos centrado en estudiar la variable de los costos de transporte como variable fundamental que le impide a la gente acceder a los puestos de votación. Lo otro, el ausentismo electoral por factores geográficos, digamos que implica unos retos metodológicos pues muy complejos, que desbordan las posibilidades de este trabajo, ¿no? Entonces, a partir de esos conceptos que se definieron en ese primer trabajo, la siguiente etapa, como decía, consistió entonces en definir la accesibilidad espacial, bueno, la accesibilidad espacial electoral, concretamente como la facilidad o la dificultad de acceder desde el lugar de residencia al puesto de votación según la distancia que los separa.
que separa el puesto de votación y el lugar de residencia, y la propuesta metodológica para definir esa accesibilidad consistió en la definición de un índice que lo denominamos Índice de Accesibilidad Espacial Electoral Rural, Municipal e Intramunicipal. Y ese índice, pues lo que nos permite es calcular justamente esa facilidad o dificultad de acceder a los puestos de votación desde el lugar de residencia, a partir de unas variables principales que son las siguientes: la distancia entre el puesto de votación y el lugar de residencia, la población rural habilitada para votar de cada municipio y la capacidad que tiene cada puesto de votación. Esas son como las tres variables fundamentales que tiene ese índice y que nos permiten medir esa facilidad o dificultad de acceso a los puestos de votación. Todo esto, digamos, estaba incluido todavía en esa primera etapa del proyecto, y ya aquí, en esta segunda etapa del proyecto, quisimos poner a prueba un poco ese índice y la propuesta metodológica que habíamos planteado, y tomamos 8 municipios de Colombia, digamos, como municipios piloto, y digamos parte de los resultados fueron los siguientes. Acá pues les voy a presentar solo los resultados de 4 municipios a los cuales les calculamos ese índice de accesibilidad espacial electoral intramunicipal, es decir, por veredas. Aquí entonces está el mapa del municipio de Chaparral, en el Tolima. Ahí se puede observar el comportamiento de la accesibilidad espacial electoral rural en el municipio por cada vereda, a partir de los 18 puestos de votación que había en el municipio para las elecciones legislativas de marzo del 2018, que fue la información que nosotros logramos tener en ese momento. Como ustedes ven, bueno, ahí más o menos se aprecia en el mapa, 6 de esos puestos de votación estaban ubicados en la cabecera municipal y 12 en la zona rural. La diferencia en el tamaño de los puntos que ustedes ven ahí indica la capacidad de cada puesto de votación. Digamos que a simple vista, viendo como la distribución de los puestos de votación en el municipio, pareciera que están localizados más o menos de manera equilibrada en toda el área del municipio, ¿no? Aunque en la zona suroriental y nororiental, pues se ve que no hay puestos de votación cercanos. Los colores indican el grado de dificultad que tiene cada vereda para acceder a los puestos de votación, de manera que las zonas rojas presentan una dificultad mayor que las zonas verdes. Y pues es claro que la dificultad de acceso a los puestos de votación incrementa a medida que las veredas se alejan del casco urbano, ¿no? Del municipio. Pues básicamente porque en el casco urbano hay varios puestos de votación con buena capacidad a los que se podría acceder fácilmente, digamos que con poca distancia, desde las veredas más cercanas. Por el contrario, las veredas más distantes del casco urbano presentan una mayor dificultad de acceso porque cuentan con pocos puestos de votación cerca. Incluso hay veredas que no tienen ningún puesto de votación o solo uno, y los que tienen poca capacidad, son puestos de votación pequeños. Es decir, que entre menor sea la distancia entre la vereda y cada puesto de votación del municipio, pues mayor la capacidad mejor la situación de accesibilidad. Esta tendencia que estamos viendo ahí en Chaparral es general para todos los municipios, aunque se pueden observar situaciones particulares. Por ejemplo, aquí en el caso de Chaparral, hay veredas distantes del casco urbano
con buena accesibilidad relativa, que sería color verde y amarillo, incluso a veces con mejor accesibilidad que veredas que pueden estar más cerca del casco urbano. Esto nos indicaría que son veredas que tienen al menos un puesto de votación dentro de sus límites y que también cuentan con otros puestos de votación en otras veredas cercanas, además de que la capacidad del puesto de votación que está en la vereda es alto relativamente. En Chaparral aquí, por ejemplo, puede verse el caso de una vereda ubicada hacia el noroccidente que tiene color amarillo y que está rodeada a ver si aquí la podemos señalar, esta. También se presenta el caso de veredas con un puesto de votación dentro de sus límites, pero con accesibilidad mala. Por ejemplo, acá, que tenemos un puesto de votación, pero está todo rojo, lo que indicaría que no hay otros puestos de votación cercanos y además que la capacidad del puesto que está en la vereda es muy baja relativamente. Digamos que uno podría decir que aunque la atención tendría que focalizarse en las zonas señaladas en rojo para mejorar la condición de accesibilidad, en el caso de Chaparral es probable que no sea tan problemática la situación de esta vereda en rojo, y de todas las que están, y buena parte de las veredas que están en rojo, porque, por ejemplo, toda esta zona corresponde al Parque Nacional Natural Las Hermosas y probablemente el poblamiento en toda esta área sea muy poco. Digamos que esto no significa ignorar a la población potencialmente votante que está allí asentada, pero sí podrían plantearse alternativas diferentes, eventualmente a poner un puesto de votación fijo en estas veredas, dado los costos que eso implica y toda el desgaste, digamos, administrativo y burocrático, y eventualmente podrían pensarse en alternativas un poco más eficientes, menos costosas. Se han planteado a veces, por ejemplo, la posibilidad de poner puestos móviles, en fin. Esto para decir que no solo las zonas rojas que vamos a ver en estos mapas implica de manera automática asumir que es crítica la situación. Habría que tomar en cuenta otras variables como la cantidad de población potencialmente votante que hay allí, también las condiciones del territorio, el uso del suelo que hay, para ver si realmente es una situación que debe ser, que es crítica y que amerita pues una intervención directa. Acá tenemos el caso de Turbo en Antioquia, que muestra en general pues el mismo comportamiento anterior, ¿no? Aquí, como se ve, Turbo tenía en ese momento 22 puestos de votación, 7 en la cabecera municipal y 15 en la zona rural. Aquí pues se ve que buena parte de la zona suroccidental del municipio no tiene puestos de votación, solo se observa uno aquí en el extremo, con baja capacidad. Esto significa que el suroccidente del municipio tiene problemas de accesibilidad importantes. Sin embargo, como venía diciendo, para dimensionar bien el problema, pues habría que considerar en principio la población potencialmente votante que está asentada en toda esta zona, además pues de las condiciones del territorio en muchas otras dimensiones. Aquí, como se puede ver, la situación mejora un poco en la parte central y nororiental del municipio, a pesar de que también en una amplia zona del nororiente se presenta una accesibilidad deficiente, a pesar de que hay más puestos de votación. Pues es de suponer que las veredas que tienen
puestos de votación tienen claramente índices mejores que las que no tienen, a pesar de que, como ustedes ven ahí, salgan en el mapa en rojo. Hay algunas veredas donde vemos puntos que indican puestos de votación, pero están en rojo. Y digamos que esto implica que también no tienen otros puestos de votación cercanos y que la capacidad de esos puestos de votación es muy pequeña. De manera pues que esto no mejora sustancialmente los valores del índice, y en todo caso pues esos valores del índice están tomados en rangos, así que esto también distorsiona un poco los resultados puntuales. Hay un caso acá en Turbo que vale la pena destacar, y es una vereda en el extremo nororiental que presenta un índice relativamente aceptable con color amarillo. Y esto se explica, como ven, porque tiene, bueno, un puesto de votación de baja capacidad, pero tiene varios puestos de votación en veredas relativamente cercanas con capacidad mayor. Eso explicaría un poco la situación de esa vereda en Turbo. Aquí tenemos luego el caso de este otro municipio, que es Vistahermosa, en el Meta, que tuvo 7 puestos de votación, 1 en la cabecera municipal, como se observa allí, y 6 en la zona rural. Y pues este municipio también refleja de manera muy nítida el patrón que hemos venido describiendo, o sea, las veredas distantes del casco urbano, mala accesibilidad, y las veredas cercanas con buena accesibilidad. Sin embargo, en este caso, las veredas cercanas al casco urbano tienen buena accesibilidad. Fíjense que no es porque haya más puestos de votación en el casco urbano, dado que solo tiene un puesto, sino porque la capacidad de ese puesto de votación es grande, ¿no? Relativamente. Y también se observa una vereda con un buen índice, que tiene un verde claro, que no está tan cerca del casco urbano, es esta, a ver si la puedo mostrar acá. Pero esto se debe a que la capacidad, como ustedes ven ahí, el tamaño del punto es relativamente grande. Entonces quiere decir que la capacidad del puesto es buena, superior al que tienen las otras veredas, y además está más o menos cerca de otros puestos de votación. En este caso, en Vistahermosa, casi todas las veredas que presentan un índice deficiente, digamos el color rojo, están en la zona del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. Es muy probable que el poblamiento sea bajo allí, y en esta medida, como ya lo mencionaba también, resolver el problema de accesibilidad espacial a los puestos de votación probablemente no dependa tanto de la localización de un puesto fijo en esta zona, sino de otras estrategias que podrían pensarse, que podrían ser más eficaces y no tan costosas, como la ubicación de un puesto fijo. Esto, como digo, dada la población potencialmente votante que habría allí. Bueno, y finalmente les presento, en términos de los casos que les estoy mostrando, este otro municipio, que es San Vicente del Caguán, en Caquetá. Allí habían 19 puestos de votación, 7 en la cabecera municipal y 12 en la zona rural. Y aquí pues nuevamente es clara la tendencia que estamos mostrando. Parte de las zonas rojas al noroccidente en este municipio coincide también con las zonas del Parque Nacional Natural de los Picachos, y habría que evaluar también, como ya he dicho en todos los otros casos, qué usos del suelo existen en toda esa zona. Y bueno, lo mismo con toda esta parte de la zona suroriental del municipio, que es un área muy extensa
que no tiene puestos de votación y que es toda esta mancha roja, pues habría que evaluar lo mismo, qué usos del suelo hay allí, cuál es la población potencialmente votante, y en función de eso evaluar realmente el problema de accesibilidad para la gente que reside allí. En este municipio igual hay una gran complejidad territorial, la verdad, porque existen muchas figuras territoriales que se superponen. Están los este parque nacional que mencioné, está una reserva forestal, está una zona de reserva campesina, hay unos bloques mineros. Esto entonces nos indica que hay muchas tensiones entre distintos actores y entidades que ameritaría un análisis, digamos, más detallado para evaluar realmente el problema de accesibilidad electoral en la zona rural. Bueno, después de estos ejercicios y de poner un poco como a prueba ese índice, continuamos con el cálculo de la accesibilidad espacial electoral rural a nivel municipal para todo Colombia. Eso fue lo que estuvimos haciendo entre el año pasado y este año. Y antes de mostrarles ese mapa, ese resultado, vale la pena pues plantear algunas reflexiones que nos han ido llegando con este ejercicio y con este tema que hemos estado trabajando. Digamos que nos ha interesado entender al Estado como un campo fundamental en la configuración de territorialidades a partir de las leyes, fundamentalmente de la implementación de esas leyes y del poder que se deriva de todas las disposiciones jurídicas. Asumimos que la decisión sobre la localización y la instalación de los puestos de votación en las zonas rurales y aisladas del país es una acción concreta del Estado en el territorio, que supuestamente pues debería estar orientada a generar condiciones óptimas para garantizar el derecho al voto de estas poblaciones campesinas como una condición fundamental de la democracia, ¿no? Digamos que garantizar la infraestructura física para incentivar la votación es una obligación del Estado, en tanto cumplimiento del derecho fundamental al voto. Sin embargo, en el acuerdo de paz, el Estado reconoció las limitaciones que existen en ese sentido en ciertas zonas de Colombia y por eso se comprometió justamente a mejorar esas condiciones. Con esto uno esperaría que la voz de los campesinos en las zonas aisladas del país pudieran sentirse a través del voto, reconociendo en esta acción uno de los principales mecanismos de participación ciudadana que posibilita a los ciudadanos participar en la definición de sus representantes, sus gobernadores, la manera como se piensa y se administra el poder público estatal. Se esperaría entonces que la garantía que pudiera ofrecer el Estado para la participación electoral aportara en la construcción de confianza, ¿no? De tejido social, de bien común, para que la gente pues, pueda acceder desde su lugar de residencia al puesto de votación con facilidad y seguridad, y también pues la transparencia de todo el proceso electoral. Digamos que la crisis y la ilegitimidad del sistema electoral colombiano sabemos que no reposa única ni fundamentalmente en la dificultad de acceso a los puestos de votación por la distribución espacial ineficiente de los mismos, si se quiere, sino a la transparencia de todo el proceso electoral, ¿no? Sin embargo, pues en este proyecto nos hemos concentrado hasta ahora en ese asunto de la dificultad de acceso
por costos de transporte. Entonces, aquí es como un contexto que también nos interesaba hacer. Digamos, una de las evidencias de las limitaciones que tiene el sistema democrático colombiano puede evidenciarse en los altos niveles de ausentismo electoral. Como se puede ver en este primer gráfico a la izquierda, el derecho al voto es ejercido solo por el 40% de las personas habilitadas para votar, en promedio. Y adicionalmente, en comparación con otros países de América Latina, como se ve en el otro cuadro a la derecha, Colombia se destaca por los altos niveles de ausentismo electoral. La participación electoral en Colombia en las tres, no en las últimas, pero en algunas de las últimas elecciones presidenciales de los últimos años, fue entre 40 y 45%, y como ustedes pueden ver en el gráfico, pues es de las cifras más bajas con relación a otros países de la región, incluso pues países donde el voto no es obligatorio, que son las columnas, lo que está en rojo. Lo que está en azul son los países donde el voto es obligatorio. Pero incluso donde no es obligatorio, vemos que Colombia pues se destaca por su bajo nivel de participación electoral, solo superado por Guatemala. Digamos, las razones del ausentismo electoral pues pueden ser muy diversas. Ya dijimos una que puede ser muy fuerte, es la ilegitimidad o el descreimiento del proceso electoral. Otra pueden ser los factores geográficos que mencionamos en el inicio. Puede haber muchas razones, como reitero, nosotros acá solo nos concentramos en una de esas variables, que es el costo de transporte y la dificultad de acceso. Aquí tenemos unos datos según unas entrevistas que realizamos en el marco de este proyecto en el 2018 a 182 campesinos residentes en zonas rurales de 9 municipios de Colombia, de diferentes regiones. Y las razones por las cuales 27% de los entrevistados no votó en las elecciones legislativas de aquel momento, fueron las siguientes. Un 31% dijo que era por otras obligaciones, un 22, casi 23% dijo que por desinterés o desconfianza. Fíjense, un 18%, casi 19%, dijo que fue por costos de transporte y gastos de tiempo en el desplazamiento. Este es un dato pues muy importante para nuestro estudio, dado que es la variable fundamental que estamos considerando. Es el 19%, o sea que es considerable. Otras razones, el 12%, el desconocimiento sobre dónde votar, un 10%, el desconocimiento sobre cómo votar, un 4%, y el miedo, no hubo ninguna respuesta asociada a esto, lo cual, digamos, fue una información relevante, importante, y asumimos que esto estaba asociado a la firma del acuerdo de paz y un poco el cambio en las condiciones en las zonas rurales para poder ejercer el derecho al voto sin intimidación, miedo, de por medio la violencia. Bien. Aquí digamos que esta información también, este cuadro, pensamos que si un indicador de la democracia es la participación electoral, digamos que el sistema democrático colombiano tiene muchas debilidades.
dado que los gobernantes son elegidos por una minoría, como decíamos, por un 40% de las personas que podrían votar, y si se agrega a esto los múltiples comportamientos asociados con la corrupción y el clientelismo electoral en Colombia, pues el panorama es mucho más desalentador, porque la minoría que vota, una buena proporción de los que votan, lo hace mediada por esos comportamientos de corrupción, de clientelismo, y no por una decisión consciente y libre. Y además aquí nos interesa también mostrar que además de ese bajo porcentaje de votantes, las regiones donde se concentran esos votos son las regiones pues claramente más pobladas del país, es decir que los gobernantes son elegidos por una minoría ubicada espacialmente en los centros de poder político y económico del país. Por eso las regiones relativamente despobladas y periféricas son ignoradas prácticamente en el juego electoral porque no son significativas en términos de su aporte en votos. En esta tabla y en los otros dos mapas que ahora vienen, podemos ver que, por ejemplo, Cundinamarca aportaría en un 5% al Censo Nacional Electoral, Antioquia 9%, Valle del Cauca un 5%, sin contar con el aporte de las ciudades capitales respectivas, que es bastante considerable. Por ejemplo, Bogotá, solo Bogotá aportaría el 16% al Censo Nacional Electoral, Medellín el 4%, Cali el 5%, es decir que solo estas tres ciudades concentran el 25% de los votos. Ahora, entre Cundinamarca, tomando todo el departamento Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, y si incluimos a sus capitales, están aportando con el 45% del total de los votos. Y esto pues contrasta claramente con el aporte de departamentos como la Orinoquía, la Amazonía, que ustedes ven allí que es el 0%. Y esto pues claramente, como se dice, se debe a la cantidad de personas que están ubicadas en estos departamentos. Bien, aquí en estas barritas, pues como se ve allí, en azul es el aporte de la capital departamental y en rosado es el aporte del departamento. Esto se refleja pues en este mapa. La concentración de un porcentaje importante de los votos en ciertas zonas del país, pues como decimos, es entendible por la cantidad de habitantes con que cada territorio cuenta. Sin embargo, también esto nos dice algo del peso que se le ha asignado a las distintas regiones en la participación de las decisiones políticas, ¿no? y del modelo de país. El criterio que ha prevalecido siempre pues es la cantidad de habitantes que tiene un departamento, un municipio. Entre más población, pues más peso tendrá en el total de votos a nivel nacional, obviamente. Y eso puede tener alguna lógica, pero también podría cuestionarse considerando otras variables, ¿no? Más allá de la cantidad de población, como la extensión del territorio en el total nacional, los bienes naturales que posee cada región, la incidencia de la violencia política y el número relativo de víctimas del conflicto con que cuenta cada departamento o municipio, los procesos migratorios también que nos indican que hay gente de todos los departamentos o municipios que viven y votan en lugares diferentes a los de nacimiento, solo por mencionar algunos otros criterios y por poner en cuestión el criterio poblacional y más exactamente el número de habitantes que ha sido el que ha prevalecido para considerar distintas regiones en las decisiones públicas del país, en la asignación de bienes, servicios, recursos. Y digamos que es una tarea como fundamental repensarnos eso para reconstruir un poco el modelo espacial andinocentrista del país.
Entonces, en ese sentido, nosotros planteábamos que la ampliación de la democracia implica una ampliación también en términos territoriales, ¿no? En el sentido de darle un peso similar a todas las regiones del país en las decisiones de gobierno, independientemente de la cantidad de población que habita en cada municipio o departamento. O digamos, darle una participación especial a ciertos territorios y sus gentes en los escenarios del debate político y las tomas de decisiones del rumbo del país. Y la propuesta que surgió también del acuerdo de paz de las circunscripciones transitorias especiales de paz va un poco en esa dirección, ¿no? Y se constituye, pensamos que en una propuesta novedosa, interesante. Este mapa pues es de los niveles de ausentismo electoral también del 2018 por departamentos. Como ustedes ven, pues los niveles son muy altos en todo el país. El comportamiento es casi generalizado espacialmente, aunque hay unas excepciones en la región Caribe. Ustedes ven, por ejemplo, Antioquia y Caquetá presentan los niveles más altos de ausentismo, entre el 56 y 62% de las personas que estaban habilitadas para votar no lo hizo. En los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guaviare, Meta, Cundinamarca, Tolima, bueno, varios, entre el 51 y el 55 de la población habilitada para votar no lo hizo. Es decir, otra vez la cifra que venimos planteando a nivel nacional, que más o menos ronda por el 40% de las personas que votan realmente. Y bueno, ahora sí, el mapa de accesibilidad espacial electoral a nivel municipal, a nivel de Colombia, que nos estaría mostrando entonces el grado de dificultad para acceder a los puestos de votación que presenta cada municipio de Colombia en función pues de las 3 variables que ya mencioné para el caso de los municipios, pero pues aquí la recordamos. La distribución espacial de los puestos de votación en el área del municipio y en este sentido la distancia promedio entre el centro del municipio y los puestos de votación que tiene cada municipio, la capacidad que tiene cada puesto de votación para atender a determinada cantidad de votantes y la población habilitada para votar en toda la zona rural, es decir, el censo electoral rural, porque lo que nos interesa, como lo he mencionado, es la dificultad obviamente que presentan las zonas rurales. Los cascos urbanos pues no presentan este problema porque pues tienen muchos puestos de votación y de muy fácil acceso. Así que nuestra población, digamos, objetivo es la población rural. Para la elaboración entonces del mapa de accesibilidad espacial de los municipios de Colombia, consideramos pues los datos de la información del DANE, que nos arrojó en el 2018 1.107 municipios. Los puestos de votación en el 2018 fueron 9.247, según el registro de de la Registraduría Nacional. Y este es el mapa, digamos, uno de los claves fundamentales para poder sacar el índice, que es de la distribución espacial de los puestos de votación en Colombia, del 2018. Y bueno, finalmente entonces está que es el mapa de accesibilidad espacial electoral a nivel municipal. A ver, lo explicamos un poco. Pues bueno, primero hay un porcentaje importante de municipios que están en gris, que dice sin información, es el 12, casi 13%.
y es falta de información sobre la georreferenciación de puestos de votación. Tal vez vale la pena señalar que esa información sobre georreferenciación de puestos de votación ha sido muy difícil conseguir. Finalmente logramos acceder a ella gracias a la intermediación de la misión de observación electoral, pero es una información muy resguardada por la Registraduría Nacional. La que tenemos, con la que hemos hecho todos estos ejercicios, es la información de puestos de votación del 2018. Sabemos que a veces cambian, no siempre se mantienen los mismos puestos, a veces sí, sobre todo en las zonas rurales y municipios alejados y pequeños. La decisión de poner un puesto, quitar otro, es una cosa un poco aleatoria. Se supone que hay una norma condensada en el código electoral, pero al parecer no se cumple mucho en ciertas zonas aisladas del país, y lo cierto es que fue muy difícil conseguir esta información y sin ella no podíamos seguir avanzando. Pero bueno, lo logramos, que es el mapa anterior que mostré, ¿no? Que es el que digo que ha sido muy difícil, y probablemente los puestos de votación, por ejemplo, de las últimas elecciones, haya modificado, no sea este mismo, o tenga algunas modificaciones. Bueno, las zonas rojas acá que vemos en el mapa presentan claramente pues una dificultad mayor de acceso a puestos de votación, y el color verde pues son zonas con mejores niveles de accesibilidad. Esto pues, digamos nuevamente en esas zonas rojas, asumimos que la distancia entre el centro del municipio y los puestos de votación que hay en su jurisdicción, sumado a la capacidad de los puestos de votación y a la cantidad de población rural habilitada para votar, no es favorable. Digamos que esas son, como ya hemos dicho, las tres variables que nos explican por qué en unas zonas están rojo y por qué en otras están verde o en amarillo. En el grado, digamos, rojo de peor accesibilidad, ustedes ven que está el 30 y casi 38% de los municipios de Colombia. Las zonas anaranjadas, que tendrían también una accesibilidad un poco precaria, si se quiere, pero no tan deficiente, suman un 19 casi por ciento del total de municipios. Si sumamos esas rojas y anaranjadas, que serían como de accesibilidad deficitaria, suma el 57% de los municipios del país tendrían una mala y precaria accesibilidad, sus zonas rurales, a poder acceder a los puestos de votación. Y digamos que tendrían que prender una alerta. El color amarillo fuerte, digamos que presentaría, es el 9% de los municipios, y podríamos pensar que es una dificultad como moderada, y los otros municipios tienen buenos niveles o aceptables de accesibilidad, que son los colores verdes, amarillo claro, y todos juntos abarcarían como el 21% de los municipios de Colombia, que uno diría, bueno, ese 21% de municipios, sus zonas rurales no están tan graves en términos de accesibilidad a puestos de votación. Pues aquí digamos que el patrón que observamos es que la dificultad de acceso a puestos de votación se da mayoritariamente en las zonas bajas y periféricas del país, la Amazonía, Orinoquía, Pacífico, sabanas del Caribe, mientras que hay mejores condiciones en las zonas altas y centrales del país, en la región andina, básicamente. Y esa es la tendencia general, pero pues es evidente que hay varios municipios en esa zona andina central que también se encuentran con una situación precaria, ¿no? En términos de acceso a los puestos de votación. Como también, por ejemplo, en la región Caribe hay municipios con buenos grados de accesibilidad,
Pero digamos que pese a estas excepciones, es claro aquí el patrón andinocentrista, ¿no? La región andina del país es la que presenta mejores condiciones de accesibilidad a puestos de votación, y esto pues no es de extrañar, dado que ese patrón espacial se repite en diversas dinámicas del país, lo cual pues evidencia una vez más las desigualdades regionales y la desigualdad de distribución de garantías y acceso a derechos fundamentales en el territorio nacional. Ya para finalizar, aquí con unas digamos, limitaciones y conclusiones preliminares, ¿no? de este estudio que sigue en curso, como les comentaba inicialmente. Entonces, con relación a algunas limitaciones técnicas, digamos, del índice de accesibilidad espacial, habría que decir que los costos de desplazamiento los estamos calculando a partir de la distancia. Y se está calculando la distancia, digamos aquí como entre el centroide del polígono del municipio y los puestos de votación que hay en el municipio. Y esa elección del centroide, digamos, es arbitraria y responde como a una decisión técnica que no refleja la localización precisa del votante en la zona rural. En todo caso, bueno, es una cuestión como técnica, pero como cualquier índice, pues sabemos que es un indicativo de la realidad, claramente no refleja la realidad plenamente. Además de lo anterior, pues la distancia la estamos calculando en línea recta, lo cual tampoco sucede en la vida real, pues dado que el trazo de las redes de comunicación pues no se da en línea recta. Pero digamos, todas esas son limitaciones propias de cualquier indicador cuantitativo y decisiones como técnicas que hay que tomar. Y con relación a lo que va, digamos, como de este estudio, así como reflexiones un poquito más amplias, digamos que esto es como que ha sido un insumo para evaluar algunas de las limitaciones impuestas por el Estado a ciertos territorios y poblaciones para garantizar la participación electoral. También creemos que es una invitación a la sociedad y a las instituciones en general a reflexionar sobre esa imaginación geográfica andinocentrista que opera en la organización espacial del país y las implicaciones que esto tiene al menos en la participación política, por no mencionar pues otros aspectos. Y pensamos que en este sentido es importante imaginar como otras geografías electorales posibles que garanticen finalmente la participación política electoral en condiciones de equidad en cuanto a representación territorial, representación de género, representación poblacional en las instituciones del Estado, y de esta manera la inclusión de expectativas, necesidades e intereses de territorios que han estado incluidos precariamente en la participación política electoral de Colombia. Creemos que pues de esto se trata un poco la apertura democrática y, como mencionaba, las circunscripciones especiales transitorias de paz que surgieron del acuerdo de paz, creemos que es una medida un poco que podría ir un poco encaminada en ese sentido, en tanto pretende aumentar la representación política de poblaciones históricamente excluidas y que han vivido el conflicto armado históricamente. Eso como una medida de camino de reparación y construcción de paz. Eso es lo que quería compartir. Por aquí dejo por ahora. Doctora Laura, muchas gracias. Felicitaciones. Un reconocimiento especial a su estudioso trabajo, ¿no? Su trabajo muy
técnico, una metodología muy bien elaborada que nos enseña mucho el aprovechamiento de los sistemas de información geográfica en su trabajo, las variables, los indicadores, los datos. Ese es un aporte científico. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Teniendo en cuenta el tiempo, voy a dar por terminada esta conferencia. Muchas gracias, doctora Laura. Y vaya usted, devuélvase con la satisfacción del deber cumplido. Gracias en nombre de Muchas todos. gracias. De nuevo, muchas gracias a usted, a la Sociedad Geográfica y a todos los asistentes. Muchas gracias. Muy brillante su intervención del día de hoy. Gracias, Víctor. Entonces, nos despedimos de todos.